Estar aquí en esta estación que es para alabanza, para gloria, para honra, para leer su palabra, esa palabra que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ir y proclamarla a los demás. Sí, y lo vamos viendo cada que vamos avanzando un capítulo, un libro, vamos viendo la finalidad, el propósito, obediencia, fidelidad, misericordia, hablar de la palabra, proclamar la palabra, reunirnos con nuestros hermanos en la fe y todo eso, ¿para qué? Para que podamos tener usted y yo una vida eterna, una vida en Cristo Jesús. Pero tenemos que empezar a trabajar desde aquí. No, ya casi que cuando ya me sienta mal, entonces me arrepiento y entonces lo reconozco y pues ya la libré. No, hermano, no es así. Qué fácil sería, ¿verdad? Pero lo fácil es encontrar el amor del Señor. Eso es fácil porque Él es amor. La esencia de Dios es esa. Dios es amor. Y en esa esencia, esta mañana nosotros podemos reconocer eso. Tan fácil que es llegar a los pies de Cristo, pero obedientes como el Señor quiere. Quiere tener una vida en Cristo Jesús. Primeramente tenemos que obedecer. Tenemos que estar conscientes que somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón de nuestros pecados y empezar de ahí. De ahí, por eso dice el Señor, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. A partir de que reconocemos a Cristo en nuestra vida, ¿qué nos queda? Esto, caminar en la palabra, caminar en la santidad de Dios. Y Él, por medio del Espíritu Santo, nos va guiando, nos va transformando, nos va alineando a su voluntad. No querramos hacerlo de la noche a la mañana, hermanos. No es así. No podríamos. Sería una mentira. Nos cansaríamos y vamos a desfallecer antes. Pero tenemos que ir dando paso a paso, pasos de fe, pasos de esperanza. Esa es la finalidad. Vamos a orar esta mañana. Querido Padre, bendito seas, Señor, porque nos permites un día más, Señor, en tu presencia. Porque cuando recordamos nosotros quién eres, Señor, en nuestra vida, nos sentimos nosotros gozosos, nos sentimos nosotros con esa esperanza de saber, Señor, que en ti tenemos la paz, que tú eres nuestra paz, mi Dios. Gracias, Señor, por todos estos, Cristo escucha, Señor, por toda esta estación de radio, Señor, con el que la única finalidad que tiene es llevar tu palabra, es llevar tu mensaje de salvación a las demás personas. Llénanos, Señor, de sabiduría, Señor, de guía, de entendimiento, Señor, de discernimiento, Señor, de tu palabra, para poder recordar que todo lo bueno, Señor, proviene de ti, que nosotros simplemente tenemos que ser hijos obedientes, Señor, porque tú eres el fundamento de nuestra vida, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro camino, tú eres nuestra paz. Señor, bendito seas, Padre amado. Te pedimos misericordia para este día y te damos las gracias por lo excelso, por lo grande, por lo poderoso, por lo majestuoso que tú eres, mi Dios. Ponemos el día 8 de julio en tus manos. Mañana será otro afán, otro día. Simplemente pedimos gracia, misericordia, Dios, para este día. Y ponemos en las manos todas las necesidades de nuestros hermanos, todas las necesidades que tenemos, Señor. Tú conoces cada corazón, sabes cada pensamiento, Señor. Sabes por quién estoy orando, por quién estoy pidiendo, Señor, esta mañana. La ponemos, Señor, en tus benditas manos, porque sabemos que en tu regazo, Señor, es el mejor lugar donde podemos estar. A tus pies, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenos días de nuevo. Si nos acaba de sintonizar, estamos en el diario de fe de 8 a 9 de la mañana y estamos hablando de el profeta Isaías. Y bueno, ya hemos hablado bastante quién fue Isaías, pero pues para los que no se han podido conectar, los que no habían tenido la oportunidad, bueno, vamos rápidamente. Isaías
empezó en el año 740 antes de Cristo, mientras el rey Usías acababa de morir, ¿sí? Mientras el rey Usías moría, entra este profeta Isaías a escena. Él era de una familia adinerada, a él le tocó ver la gloria de Dios, le tocó ver cómo se rasgaba el templo, ¿sí? El velo del templo, y ve los cielos, ve el trono, ve dos serafines al lado de un gran hombre, y un serafín toca sus labios con carbón. ¿Por qué? Porque él estaba como todos estamos, en pecado, lleno de pecado. Nacemos con ese gen del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle misericordia a nuestro Señor. Y eso fue lo que pasa. Sí, ahí empieza él a ver ese caminar. Imagínese, su vida jamás volvió a ser la misma después de que un serafín se acerca, le pone ese carbón, esa brasa, porque estaba ahí en el templo. Se abre ahí la presencia. Acuérdense que quien quería hacer eso, moría, o como aquel rey, ¿no?, que le da la lepra, ¿sí? Porque quiso hacer los papeles del sacerdote, y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Y este hombre, Isaías, ve los cielos abiertos, se rasga el velo y ve la presencia de Dios ahí cubierto por dos serafines, y pues yo creo que su primer pensamiento es: ya morí. Bueno, pues no, va uno de ellos y le pone la brasa en los labios y lo transforma, lo limpia. Y nosotros ahora podemos hacer lo mismo por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede limpiar, nos puede transformar. Y dice, este libro, fíjese, fue es el libro más completo. Se dice que es como el quinto evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están todas las promesas, aquí está todo el panorama completo, desde la caída de las naciones hasta el surgimiento del Mesías. Por eso es el profeta mesiánico. Y Mesías, 700 años antes de su nacimiento, este hombre predice, profetiza la venida del Mesías. 700 años antes, ¿sí? Cuando los labios de este hombre fueron tocados por ese ángel, por ese serafín, ¿sí? Completamente su vida era ya diferente. Yo creo que él, todo el tiempo que le tocó vivir, se la debió de haber pasado recordando esa visión que tuvo, eso que pasó. Entonces, predijo también lo que iba a pasar ahí en la cruz, como si hubiera estado ahí de observador. Esa es otra de las cosas maravillosas. Predijo el nacimiento del Mesías de una virgen, nombró a Ciro, el rey persa, que él iba profetizó sobre Ciro, sobre Asiria, profetizó sobre Babilonia, profetizó 150 años antes de que Ciro naciera. Y bueno, describió todo, ¿sí? Ese era Isaías. Y sabemos que la prueba más poderosa de que Dios existe, ¿se acuerdan? Cuando Jesús recita en una sinagoga, él pide el rollo y abre precisamente el rollo en la palabra de Isaías. No era casualidad para el Señor. En este libro, en ese rollo de Isaías, estaba la misión completa sobre su venida a la tierra, ¿sí? Y él ahí empieza. Y cada que recitaba Isaías se estaba revelando otro fragmento, otro espacio del plan divino de Dios. Y bueno, podríamos estar platicando sobre este resumen de Isaías, pero
nos quedamos en el capítulo 4. Simplemente es para que usted se dé cuenta exactamente quién era Isaías, ese gran profeta mesiánico. O sea, no fue nada más por porque fue de los libros más grandes de los profetas, ¿no? De que tiene más capítulos, no. Es porque precisamente se predijo todo, a él, a Daniel, a Ezequías, me parece, y bueno, a Juan en Apocalipsis, se le abre el cielo, se les muestra, ¿sí?, la gloria de Dios. Y bueno, entonces estamos en Isaías capítulo 4. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno solo y le dirán: deja que todos nos casemos contigo, nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de él, para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Fíjese, el pueblo tenía un concepto errado de Dios y este mensaje nos habla de cambiar el estilo de vida. Porque, ¿por qué quedarán 7 mujeres para un hombre en ese tiempo y que ellas se mantendrán? Y mire, solo querían su apellido, su nombre, el decir tenemos un esposo. Tenía que sentirse representadas por un hombre. Ya no había muchos hombres en Judá. Querían a alguien de la cabeza de familia, no querían que se les dijera las mujeres abandonadas o solteronas, como dice aquí. En aquel tiempo era muy mal visto. En ahorita estamos en otros tiempos, pero en aquellos tiempos las mujeres así lo creían, y eso de 7 mujeres pelearan por uno solo, de ahí viene eso de que por cada hombre 7 mujeres. Bueno, no Abdías, no te rías. No Abdías, eso no está bien. Eso no era el plan de Dios, hermanos. Ese no era el plan divino que tenía el Señor. Sí, pero por pura desobediencia, así como por pura misericordia usted y yo estamos aquí, por pura desobediencia del pueblo de Israel, pasaban todas estas cosas. Y sí, ciertamente era muy mal visto las mujeres solas, que imagínense, pero para nosotras mujeres pues era mucho mal visto que ese hombre tuviera 7 mujeres y que no las tenía que mantener, que porque ellas se iban a mantener solas, ellas iban a trabajar. Entonces dices tú, bueno, ¿para qué? Simplemente porque querían una cabeza de familia. Y después dice: pero en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso, el fruto de la tierra será el orgullo y la gloria de todos los sobrevivientes. Los que queden en Sión serán un pueblo santo, los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Los que quedaron vivos serán santos, santos para el Señor. Y mire, si tiene usted vida, hay una obra que hacer, para el Señor. Y hay una renovación de nuestros pensamientos. Tiene que haber una renovación de lo que estamos creyendo, de lo que estamos pensando. Tiene que haber la transformación. Así es que no es casualidad, querido hermano, si está usted escuchando, no es casualidad si alguien le habló del Señor, no es casualidad que haya llegado a una iglesia y le dieron la bienvenida y le dijeron: bienvenido, estás en casa. Ese es su mejor lugar en este momento, escuchando la palabra de Dios. Pero nuestro mejor lugar, el mayor de nuestros lugares, el lugar de honor, es a los pies de nuestro Señor, ahí, en esa mesa que el Señor nos ha preparado, que ha preparado en los cielos celestiales. Ese será nuestro mejor lugar. Así es que vamos arreglándonos. ¿Cómo nos vamos a preparar cuando el novio venga por su iglesia? Tenemos que estar sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Entonces, bueno, decimos, pues tratamos, pues ahí seguimos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay pruebas, muchas, todos los días. El enemigo quiere meterle el pie, pero está Cristo y dice: acá estoy yo, agárrate de mi mano. Y de ahí es donde tenemos que agarrarnos. El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sión y limpiará Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrasador de su ardiente juicio. Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo ardiente.
que cubrirá la tierra gloriosa y será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas. Dios quiere limpiarnos. ¿Cómo se purifica el oro? Acrisolándolo por fuego. Bueno, así el Señor quiere. Dios creará nuestra mejor versión si nosotros le damos la oportunidad. Tenemos que aprender, hermanos, a depender de Él en nuestra vida. Y Dios siempre ha querido la salvación de su pueblo. Siempre lo hemos leído, lo hemos venido leyendo. Y nosotros, el Señor que quería que el pueblo retornara y regresara a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que ya tenemos al Mesías, que sabemos que ya vino y que va a volver. En ese espacio que estamos, en ese espacio es donde tenemos que correr al trono de la gracia. Nos vamos a ir a una alabanza, ya sé Abdías. Nos vamos a ir a una alabanza con la pura cara que me hace Abdías de allá. Yo sé que me tengo que ir a una alabanza. Nos vamos a ir a una alabanza, ahorita regresamos, vamos a avanzar rápidamente, vamos en el capítulo 5 y por ahí póngase atento, vamos a dar un regalito, vamos a dar un boletito, sí, que Abdías va a ir corriendo a comprarlo, ahorita a las 8:30 a Promocisa y regresamos a regalarlo. No se desconecte, regresamos cristofm.online. Listo. Regresamos a Cristo FM, a la cabina. Andábamos por ahí tomando una agüita para seguirle. Bueno, entonces, santo, incomparable es Dios, acabamos de escuchar. ¿No? ¿Cómo se llama esa alabanza, Abdías? Cielo y tierra, pues sí, cielo y tierra pasarán. Y dice, su palabra no pasará. Increíble, así es, porque podemos leer y leer y leer si el Señor no ha venido esta Biblia dentro de 50, 100 años y la palabra nos va a seguir redarguyendo, nos va a seguir hablando, porque es palabra viva de parte del Señor. Bueno, entonces ya vimos que desde el capítulo 1 Isaías viene diciendo al pueblo de Judá y desde los tiempos de los reyes, de Josías, de Jotam, de Usías, ellos no le conocían, no conocían a Dios, no conocían, o sea, y vimos por ahí un versículo donde los compara y les dice que casi que hacían más caso los asnos, ¿no? Los animales, que el verdadero pueblo. Y después les dice que si los pecados hubieran sido rojos como la grana, Él los haría blancos como la lana. Y las consecuencias que había si no regresaban al camino, porque Él es la fuente, es el camino, es la verdad, es la vida para nosotros. Y ellos hemos hablado mucho al respecto, que ellos tenían que ser la luz al mundo, a las naciones, y pues no era eso, ya estaban separados para lo que estamos leyendo ahorita de Isaías, ya estaban separados, ya había dos reinos, el reino del norte, donde estaban aquellas 10 tribus, y el reino del sur, cada quien tenía su rey, uno mataba a otro y subía al trono, después ese hacía rebelión y hacía lo mismo, y así estaban. En el norte estaban Oseas, Amós, esos profetas, ¿sí? Estaban en el norte tratando, Oseas estaba en el norte tratando de poner orden, de que la gente regresara al camino, a la fuente de vida, que es Dios. Ahí estaba, así en el sur, bueno, estaba Isaías en este tiempo. Siempre había y habrá un remanente, siempre. Y comienza así, fíjese el versículo 5. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia. ¿Quién será la torre de vigilancia? Y talló un lagar en las rocas cercanas y luego esperó una cosecha de uvas, pero las uvas que crecieron eran amargas. O sea, dice usted, ¿cómo está eso? Este platillo o esta parábola, esto que nos muestra aquí Isaías, de que había una viña y luego que había una torre que iba a vigilar, que nadie invadiera ese lugar. El propósito de la siembra era la cosecha
de esa uva. Como todo el que siembra, pues quiere cosechar lo mejor. Pero ¿qué pasó? Dio uvas inadecuadas, dio uvas malas, por decirlo así. Eh, ¿Qué pasaba entonces? El Señor esperaba un buen fruto y acuérdese que estamos hablando de la parábola de lo que Dios hacía y hace por Israel. No era lo que el Señor esperaba. El pueblo de Israel fue escogido por gracia y tenían que ser fruto, tenían que ser luz, pero pues no era. Y nosotros ahora, muchos de los que nos podemos decir creyentes, nos decimos cristianos, con nuestras acciones demostramos que verdaderamente no conocemos al Señor, que no estamos dando un fruto, así igual que el pueblo de Israel, estamos dando un fruto que es amargo, que es inadecuado, que no sirve al paladar. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tenía que hacer el Señor? Fíjese, dice el Señor, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Y esa es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para demostrarnos que la salvación ya ha sido pagada y que espera de nosotros un fruto adecuado? ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Hemos visto cómo Dios nos ha mostrado el plan de salvación y que tenían que vivir a la altura de lo que se esperaba. El Señor muestra dos caminos. Uno es el de la rectitud y el otro pues es el del que usted quiere tomar, el camino que es el camino de la perdición, el camino del mundo, el camino que no salva. Ese es el camino, los dos caminos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, inclinarnos en obediencia hacia el camino correcto. Y bueno, viene la sentencia. ¿Por qué? Porque le quita la protección, retrae la protección y se verán las consecuencias. Él le va a quitar ese cerco como lo que tienen ahora, ese espacio, ¿no? Que tienen donde rebotan los misiles, la cúpula. Sí, ahí, bueno, el Señor así tenía a su pueblo, lo protegía de las guerras, lo protegía de muchas cosas. ¿Se acuerdan cuántas victorias no les dio? Y hacía que lloviera granizo, hizo hasta que se detuviera el tiempo, eliminó gente, les daba la victoria cuando ellos eran la minoría, cuando ellos no sabían ni luchar, eran agricultores, cómo los sacó del pueblo de Egipto, cómo les dio la victoria en Jericó. Sí, entonces el Señor los tenía en ese cerco, pero les quita la protección y bueno, así nos pasa. Nosotros pagamos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba Dios de ellos? Pues fidelidad. Y nos dice el versículo 7, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Pero antes de eso dice, ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Un pueblo árido, un pueblo sin agua. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¡Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra! Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino. Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace por ellos. O sea, qué increíble, ¿no? Todo, al Señor no se le ha escapado nada, hermanos. Y bueno, aquí ya se acabó la parábola de la viña. Aquí ya está hablando de la realidad. Aquí nos recuerda que lo material no puede ser lo prioritario para nosotros. Lo material puede ser para alcanzar nuestro objetivo, pero tiene que ser un medio nada más. Un medio solamente.
Las cosas que yo tengo deben de ser herramientas para la visión divina, para el propósito que Dios tiene para mí. Tenemos que ocupar bien nuestros bienes y no hacer un ídolo del dinero. Tenemos que ocupar el dinero, pero no hacer un ídolo y mucho menos estarlo arrejuntando y juntando, porque nunca vamos a tener llenadera. Y bueno, sigue hablando. Ay, en otras versiones, aquí dice que aflicción, pero en otras es ay, Dios, que solo se preocupan de los placeres y se olvidan del plan de Dios. Y así estaba Israel. Aquí habla de la situación más dolorosa, que fue el del que los del reino del norte fueron los primeros llevados al exilio y trajeron extranjeros a poblar la tierra de Israel, y de ahí salieron los samaritanos. Lo recuerdan, los samaritanos es como una combinación del pueblo de Israel del norte y con los extranjeros. Se contaminaron y traían pues una serie de tradiciones mezcladas. ¿Se acuerdan el ejemplo de la samaritana? Y es que ¿dónde debo adorar? Porque nos dicen que es aquí, nos dicen que es allá. Y qué sabia respuesta le da el Señor. Así, ya ni te preocupes, mujer. Quiero adoradores en espíritu y en verdad. Ya olvídate de si me tienes que adorar en esta parte de tu pueblo o aquí nada más en Jerusalén. Le dice, yo quiero corazones verdaderos que me amen así. Y bueno, más adelante, fíjese, qué aflicción en el versículo 18, dice, qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. O sea, todavía, como que aparte de todo eso, pues todavía se mofan, y Dios lleva un registro de todas nuestras vidas, de todo lo que hacemos. Y aquí vemos a un pequeño grupo, ¿no? Vamos ahorita a ver. Dice después, este versículo es muy conocido, mira, el versículo 20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Sí? Dios, si nos ama y nos quiere salvar, pero nos presenta cómo podemos vivir. Nos dice, así es como tienes que vivir. Nosotros sabemos que si queremos vivir en su camino, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, arrepentirnos, pero tampoco pensar, como Dios me ama, pues bueno, va a volver a mí, así como estaba el pueblo, ¿no? Así, a ver qué vas a hacer, Santo de Israel, ¿sí? A ver qué vas a hacer por nosotros si somos tu pueblo. Tenemos que no desafiar al Señor, y a lo bueno le vamos a llamar malo, y eso pasa ahorita en el mundo actual, en este 2025 que estamos viviendo. A lo malo le vamos a llamar bueno, muchas veces. Y después dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber, aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos, castigan a los inocentes, por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastros y la hierba seca se marchita, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel, dice Isaías. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan, los cadáveres de su pueblo están tirados, pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra, y ellos irán corriendo a Jerusalén. ¿Qué nos habla? Bueno, que va a haber un remanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba así, ¿sí? Aquí están todas las consecuencias, les dice el Señor, de lo que les va a pasar si no se arrepienten. ¿Pero por qué?
porque desecharon la ley del Señor y despreciaron, dice, a la palabra, al Santo de Israel. Despreciaron la fuente de vida, despreciaron al Creador, despreciaron al Dador, despreciaron al Dios que los había salvado tantas y tantas veces. Entonces, pues nos sigue hablando todos estos versículos que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel del norte y del sur ya no verán la luz, porque llegaron al punto donde ya no hay retorno. Fíjese, que qué triste para este pueblo, que era el pueblo elegido, era la luz del mundo, era la sal de esa tierra, ahí con los cananeos, que tuvieron que llegar a esto. Entonces llegaron a un punto donde ya no había retorno. Y es como en Apocalipsis nos dice, el que esté sucio, ensúciese más, y el que es santo, santifíquese más. O sea, ya estaban en ese punto donde ya, como podríamos decir, haz lo que quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llegamos a ese punto, ya colmamos el tiempo, ya nos acabamos ese tiempo de gracia. Y sus flechas, dice, nadie tendrá flojo el cinturón ni rotas las correas. Sus flechas estarán afiladas y sus arcos listos para la batalla. Y las ruedas de sus carros de guerra girarán como un torbellino. Rugirán como leones, como los más fuertes. Se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas. Rugirán sobre sus víctimas en aquel día de destrucción, como el rugido del mar. Si alguien extiende su mirada por toda la tierra, solo verá oscuridad y angustia, hasta la luz quedará oscurecida por las nubes. O sea, mire, fíjese que esto del juicio no solo era para castigarlos, era para demostrar que también había fieles, que también había un pueblo remanente, ¿sí? Que tengamos esa actitud de ese pueblo, que seamos nosotros ese remanente en estos tiempos, ¿sí? Que tengamos una actitud muy adecuada para seguir. Dios quiere salvarnos, sí, pero la decisión siempre va a ser nuestra. Así que la pregunta sería, ¿qué más? Como vimos en el versículo 4 de este Isaías, ¿qué más tiene que hacer el Señor para mostrarnos que nos ama? ¿Qué más tiene que hacer? Que si hemos pecado, ¿sí? Tenemos un Padre fiel para perdonarnos, justo, ¿sí? Así que ese Padre que nos perdona también nos dice que tiene que haber una consecuencia si nosotros no regresamos, no retornamos al buen camino, no retornamos a los pies del Señor. Tiene que haber una consecuencia de nuestros actos. Así es que es mejor estar alineados a la voluntad de Dios. Es mejor todas las mañanas vivirla como si fuera el último día de su vida. Si usted se pone a pensar, ¿qué haría si me dijeran que es el último día de mi vida y que lo tengo que vivir normal porque no estoy enfermo, pero que sé que voy a morir, que no voy a despertar? ¿Cómo quisiera usted vivir ese día al lado de sus amados, hablando del Señor, pidiéndole perdón, arrepintiéndose? Así es como tenemos que hacer. Tenemos que vivir con la esperanza que el Señor pondrá fin algún día a este mundo de maldad. Pero nosotros tenemos que estar listos como aquellas mujeres que tenían las lámparas encendidas, ¿lo recuerdan? Para cuando viniera su Señor. Así tenemos que estar nosotros listos. ¿Cómo? Viviendo una vida lo más santas posibles. Y después vamos al capítulo 6, pero antes vamos a ir a una alabanza y Abdías va a ir a comprar su boleto rápidamente y ahorita lo vamos a enseñar aquí, mire, así. Así lo vamos a enseñar. ¿Para qué? Para que usted vea. Es cierto, nosotros todos los programas, bueno, no sé si todos, pero ya los programas están regalando sus boletos y nosotros compramos el boleto para obsequiárselo a usted, para que usted tenga la oportunidad de ir ese día a ministrarse con ese gran hombre de fe y de esperanza que es Juan Carlos Alvarado, el 19 de julio, y así se llama, fíjese, Concierto de la Fe. Y aquí nosotros le hemos puesto y de la esperanza. ¿La esperanza en quién? ¿En verlo a Él? No, en ver a nuestro Señor. A través de la ministración, a través de la palabra, nosotros vamos a poder
llegar en ese momento, estar en la presencia de nuestro Señor, poder cantarle, que el Espíritu Santo nos remueva, nos redarguya por medio de la administración y las alabanzas. Y es 19 de julio, hay mucho boleto todavía, no se crea eso que dicen, porque nos preguntan, ¿todavía hay boletos? Es que dicen que ya no hay suficientes boletos. Habemos para todo Poza Rica que quiera ir a alabar al Señor. Nos vamos, regresamos en un momentito para dar el boleto prometido. Quiero buscarte más. Wow, está hermosa, la estaba así como Señor, que escuchando un poquito. Presencia. Y sí, qué hermosa alabanza, qué hermosa. Bueno, eso es de lo que va a escuchar el 19 de julio aquí. Con eso se va a ministrar la ciudad. Es de bendición que nosotros nos podamos reunir y a una sola voz clamar al nombre del Señor. Ministrar, que nos ministren, que podamos ir entrando en ese momento, en esa comunión con el Espíritu Santo. Es muy, muy bueno. Bueno, entonces no nos han abierto aquí al lado para comprar nuestro boleto. Estamos así como que... Pero mire, como quiera lo vamos a regalar. Como quiera lo vamos a regalar, le vamos a tomar su nombre. Yo se los quería enseñar así como que, mire, este es el de 100 y este es el de 200. ¿Sí? Pero, pues bueno, las chicas tienen su horario, nosotros porque madrugamos demasiado. Nada, ¿cómo cree? Ya días que llegó a las, ¿qué? ¿A las 6? A las 6, si yo me ando quejando que llegó a las 8, imagínese. Y a veces yo digo, pues este no es un buen horario. Pienso, este no es un buen horario porque es muy temprano, pero pues bueno, es el horario específico, especial para que nosotros podamos escuchar la palabra. No hay mejor momento que en las mañanas, que en las noches. Bueno, siempre va a ser un buen momento, siempre va a ser un buen momento para que usted y yo podamos escuchar la palabra. Y bueno, mire, capítulo 6, purificación y llamado. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Lo que yo les estaba comentando en el resumen, así más o menos. ¿Quién fue Isaías? Sí, que Isaías fue uno de los privilegiados de ver la gloria del Señor y que esos serafines y todos se acercaran y lo limpiara. ¿Sí? Le pusiera ese carbón y le limpiara, lo eximiera de los pecados. ¿Sí? Entonces, con 2 alas se cubrían el rostro, fíjese, esos serafines. ¿Sí? Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, se decían unos a otros, Santo, Santo. ¿Qué cree? Que ya nos prestaron un boleto. Mi hermosa y preciosa mujer que va a tener ahorita su bello programa nos prestó. Y mire, ¿dónde estoy, Abdías? Aquí. Este es el boleto de 100 pesos. ¿Sí? Este es el que vamos a regalar ahorita mismo. Y este es el boleto de 200. Es más grande. ¿Sí? Con este va a estar usted en la parte de abajo y con este va a estar usted en gradas, no son numerados. Es que a mí me tocó el boleto, por ejemplo, aquí el 186 de los de 200, me tengo que sentar en la silla 186, no, es la parte de abajo. Nosotros me parece que se va a abrir a partir de las 4 o 5 de la tarde el Estadio Jara Corona. 4, dice Abdías. Sí, ahí va a estar él dando la entrada. Dicen que a las 4, mire, yo no les sé decir, pero vamos a ir afinando a las 4. Dicen que a las 4, bueno, ya van 2 que dicen a las 4. Pero usted llegue para que usted, si tiene este boleto, va a sentarse abajo. Si tiene este boleto, va a sentarse usted en la parte de arriba. ¿Ok? Así, bueno, entonces dice, ¿qué es lo que decían estos 2 serafines que se cubrían el rostro que se cubrían el rostro y con 2 alas y con otras 2 se cubrían los pies y con 2 volaban? O sea, estamos hablando de 6 alas, 3 por 2, o sea, 2
pares de dos alas cada par, bueno, entonces sumaban sus 6 alitas y en 2 volaban y en 2 se tapaban la cara y en 2 los pies y se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Wow, imagínese así. Muere Usías, asume el reino su hijo Jotam, e Isaías asume su poder también como profeta y ve el templo de Dios en el santuario y no era sacerdote, pero a Dios le plació como lo hizo con, así como les decía, con Ezequías, con Daniel, con Juan en Apocalipsis. Y bueno, Dios es santo y exige santidad. Santo, santo, santo es el nombre del Señor. Y tenía por delante y debió haber llevado consigo esta visión, este hombre, de lo que sucedió en ese momento todos los días de su vida. Y eso lo llevó a que hiciera la obra de Dios, a que cumpliera su propósito. Y dice en el verso 5, ay de mí, porque soy muerto y tengo labios impuros, moriré. Y la pregunta sería, para usted y para mí, ¿cómo sería nuestra reacción cuando Cristo venga? ¿Sí? Si usted tiene la oportunidad y yo tenemos la oportunidad de ver o de verlo o de, no sé, cuál va a ser, ¿sí? Su cara, cuál va a ser su reacción al ver al santo, santo, santo del Señor de los ejércitos celestiales. Y cierto, vendrá así en gloria. ¿Sí? Entonces, toma el serafín esa brasa y la coloca en los labios y lo purifica y lo perdona de sus pecados. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, limpiarnos y purificarnos. Y hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Ya no lo terminamos porque vamos a hacer la pregunta. Pero va a ser, mire, porque ya nos acaban de, ahorita nos llamaron y nos dijeron, solamente el boleto va a ser para el que conteste en el online, para que conteste en la página, para que conteste en internet, porque ayer regalamos a la persona que se lo ganó por WhatsApp, ¿sí? Ahora va a ser en la transmisión, ¿sí? Así nos acaban de decir, que va a ser el primer comentario que aparezca ahí en la página de Cristo FM Online, me parece que es. Así está el Face, Abdías. Pues te estoy diciendo, Abdías. Un zape para Abdías, ¿eh? No estaba en la jugada. Quien conteste por el Face, que conteste ahí, Cristo FM Online, quien conteste, es una pregunta tan fácil que usted, mire, pum, así, se va a ganar su boletito, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cuántos libros tiene, cuántos capítulos tiene el libro del profeta Isaías? No, Abdías, no te lo ganaste. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta Isaías? Vamos en el 6, ¿eh? Así es que esa es una buena referencia. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías aquí en su libro? ¿Sí? Son bastantitos, ¿eh? Así es que piénsele, búsquele, saque su Biblia, recuerde cuántos capítulos tiene Isaías aquí en su libro. Y nos vamos, aquí vamos a estar como quiera porque está mi hermana Vero. Pero aquí le vamos nosotros a anotar su nombre, hermano, y se va a ganar usted este boleto para ir a ver a Juan Carlos Alvarado al concierto de la fe y pueda usted alabar, ministrarse, dejarse ministrar por el Señor. Y esa es la pregunta, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Y lo vamos a checar, usted nos va a mandar su nombre, nos va a mandar su número, lo vamos a registrar y va a pasar a recoger su boleto ahí a Promocisa. Correcto. Bueno, nos vamos, que el Señor le bendiga mucho. Recuerde cuántos capítulos tiene el libro de Isaías. Esa es la pregunta para esta mañana, para que usted se pueda ganar ese boletito. Nos vemos hasta mañana, que el Señor le bendiga mucho, que el Señor le guarde, que el Señor le prospere, que el Señor haga brillar su rostro sobre usted, pero principalmente que el Señor le dé de su paz, de esa paz infinita que tiene para usted y para mí. Y nos vemos mañana en el Diario de Fe.
con un capítulo más bien con 3 capítulos. Vamos avanzando, vamos leyendo 3 capítulos cada día. Hasta mañana, bendiciones.